te damos gracias por estos regalos que tú nos das con los hijos, Señor, con los niños a la iglesia. Gracias por tu inmensa bondad. Y gracias porque cada día estás ahí para hablarnos, Señor. A pesar de nosotros, gracias por tu paciencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Pon oídos para oír en este día. Pon buenos terrenos, Señor, en nuestros corazones. Seguro que estamos aquí muchas veces con prejuicios, con cosas, con argumentos, Dios mío, que no son conforme a tu voluntad. Te pido que por tu Espíritu tú lo disipes y ponga buena tierra. Que tu Espíritu Santo ministre a cada corazón que está en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a proseguir en este día con nuestro estudio del Sermón del Monte. Así que abrid vuestras Biblias para el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Versículo del 33 al 37. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo del 33 al 37. ¿Lo tenéis? Amén. Dice Jesús: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurará, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Con todo este acontecimiento de la gestión de la DANA por parte de las autoridades políticas y los medios de comunicación, estamos percibiendo las grandes consecuencias de haber abandonado y desechado la verdad. Si se desecha a Dios, se desecha la verdad. Gracias, Tony. Si se desecha a Dios, se desecha la verdad. ¿Qué es real de lo que nos dicen las diferentes autoridades gubernamentales, autoridades autonómicas? ¿Quién miente? ¿Y qué decir de los medios de comunicación? ¿En quién se puede confiar? ¿Quién vela verdaderamente por los intereses del pueblo? Abandonar la verdad y potenciar la mentira tiene consecuencias cósmicas. Sí, esa palabra, cósmica. La mentira es más letal que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Pregúntaselo a Adán y Eva. Cuando cambiaron la verdad por la mentira. Todo cambió completamente. Que pregunten a cada uno de nosotros acerca de las consecuencias nefastas que experimentamos diariamente por la mentira que nuestros padres se tragaron en el Edén. O pregúntale a los judíos exterminados y a los millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler exageró con mentiras, propagandas que hizo acerca de la narrativa de ese tratado que había firmado Alemania, del Tratado de Versalles, y lo exageró. Es una locura desechar la verdad. No me extraña que un libro que contiene mucha sabiduría, como el libro de Proverbios, no se exhorte con las siguientes palabras: compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Jesús nos está llamando con estas palabras en el Evangelio de Mateo a desechar la mentira y a hablar verdad siempre. Vamos a dividir el sermón en los siguientes puntos. Primero, ¿qué enseñaba la ley de Moisés en cuanto a los juramentos y la veracidad? Después, en segundo lugar, ¿qué enseñaban los escribas y los fariseos? Y en tercer lugar, ¿qué enseñó Jesús acerca de todo esto? Primero, comencemos. ¿Qué enseñó o qué enseñaba la ley de Moisés? Dice en Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37, dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirá al Señor tu juramento.
En estas últimas palabras encontramos la doctrina de los escribas y los fariseos en cuanto a los juramentos y la veracidad. Debemos decir que a diferencia de todas las otras enseñanzas que hemos visto acerca del mentir, acerca de cometer adulterio, acerca del divorcio, esta porción de las escrituras que tenemos aquí no es una simple porción, es un conjunto de leyes en el cual ellos deducieron y dijeron, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Había muchas leyes acerca, en cuanto a la veracidad, en cuanto a los juramentos, que podemos encontrar en las Escrituras. Por ejemplo, Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O el capítulo 20, versículo 16 de Éxodo también, no hablarás con tu prójimo falso testimonio. O Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerá y a él solo servirá y por su nombre jurarás. Levítico 19:12, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Número 30, versículo 2, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Los fariseos estaban familiarizados con estos textos y entonces ellos habían deducido esta enseñanza, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Sin embargo, antes de examinar la doctrina de los escribas y los fariseos, tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios manda estas leyes al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios dice que no usen el nombre de Dios en vano? ¿Por qué pone leyes acerca del juramento, que solo por Dios se puede jurar? Que si has jurado a Dios algo, lo tienes que cumplir tal y como lo has dicho. Si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando del caos que había en cuanto al divorcio. Ellos habían heredado las prácticas de la nación pagana egipcia. Y entonces se daban las mujeres unos a otros tal cual como los egipcios. Tenían una mujer, desagradaba a la mujer en algo al hombre o le gustaba a otra mujer mejor. ¿Y qué hacían? Se divorciaban y tomaban otra mujer. Y todo era un caos y entonces Dios tuvo que establecer leyes, una ley acerca del divorcio. Pues esto también está pasando aquí. Aquí está ocurriendo también algo. El hombre, si recordáis, podía decir algo o acusar a la mujer falsamente de algo y entonces después le daba carta de repudio. Así que el gran problema que hay detrás de todo esto es la mentira. La mentira. Este era un problema que también había en el pueblo de Israel. Y Moisés tuvo que lidiar con la tendencia de los israelitas a mentirse unos a otros. No hablaban verdad con su prójimo. No decían cosas que se adecuaban a las esferas de la verdad. Así que la vida era insostenible. Nadie podía confiar en nadie. Y cada afirmación que transmitiera el otro era algo como de sospecha. Así que la práctica de la mentira de los israelitas tienen efectos. Efectos, en primer lugar, debido a la mentira estaban profanando el nombre de Dios. Profanando el nombre de Dios. ¿Recordáis? Dios había escogido a este pueblo de Israel para que fuera una nación santa y para que manifestara la gloria de Dios a otras naciones. Todos los demás dioses había expuesto Dios a través de las plagas que eran falsos. Dios había manifestado su poder a través de esos acontecimientos extraordinarios. Pero a través del Cordero Pascual, Dios estaba manifestando su perdón, su misericordia. A través de estas leyes divinas que encontramos aquí, ¿sabe qué Dios está manifestando? Su santidad. Su santidad. No olvidemos que una nación es tal como es su Dios. Lo vuelvo a repetir. Una nación o una persona es tal cual es su Dios. Así que ellos al mentir, lo que estaban exponiendo acerca de un Dios horrible, de un Dios que no se puede confiar, de un Dios que puede permitir y tolerar la mentira. Así que ellos con la mentira estaban profanando el nombre de Dios Santo.
No es de extrañar que Jesús les enseñe a sus discípulos cómo deben orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Que Dios sea más santo? Que Dios es santo. Santo, santo, siempre es santo, infinitamente santo, perfectamente santo. Lo que está diciendo es que el nombre de Dios sea conocido como ¿qué? Como santo. Y el nombre de Dios puede ser conocido como santo a través de vidas santas. Así que el pueblo de Israel lo que estaba haciendo era profanar a Dios por medio de la mentira que se lanzaban unos a otros. Además, la práctica de la mentira repercutía considerablemente en la vida comunitaria, lo cual se hacía insoportable. El uno mentía al otro y el otro mentía al otro, y así sucesivamente. ¿Acaso no es esto lo que pasa en nuestros días? La mentira corre como la pólvora. Ya no vale darse la palabra, ni siquiera estrecharse la mano. Mira, cualquier transición sencilla, cualquier cosa que tengamos que hacer, deriva en un complejo sistema de contratos y cláusulas interminables. He leído, ¿no? Cada vez que vas a hacer algo, cada vez que vas a comprar alguna cosa, cada vez que te vas a meter en internet. Hay un montón de cláusulas casi interminables. Y aún cuando firmamos todas esas cláusulas, aún no le damos credibilidad. Por norma general, no creemos a los políticos, no creemos sus promesas electorales, tampoco creemos a los comerciales que nos quieren cambiar de luz eléctrica y de compañía eléctrica, perdón. No creemos la publicidad, no creemos las ofertas de los grandes supermercados, porque sabemos que unos días antes de la oferta le han subido el precio para que después nosotros compramos al mismo precio y nos digan que es una oferta. No creemos. No creemos a la iglesia, no creemos al amigo, no creemos a los compañeros de trabajo. ¿En quién confía? Sin verdad todo es insostenible. La vida se llena de conflictos, de sospecha, de inseguridad, todo se oscurece. Incluso cuando algo es verdad, y como es verdad, es algo bueno, incluso dudamos, ahí tiene que haber una trampa o algo. Esto no puede ser así. Así que la vida comunitaria se hacía insoportable, se profanaba el nombre de Dios, pero la práctica de la mentira también promovía más y más la corrupción. Porque todo pecado proviene de una mentira. Así se inició en el Edén y así sigue surgiendo el pecado tras pecado, debido a que cada pecado, escucha bien, cada pecado, detrás de cada pecado hay una mentira. La gente se divorcia por la mentira de pensar que tiene un derecho, de que el amor es fugaz. Hay adulterios por la mentira de pensar que el placer es el fin del hombre. Hay asesinatos y enojos por la mentira de que el problema se cree que se va a quitar cuando esa persona no esté. La gente se extraña de lo que pasa en España con todos estos políticos y medios de comunicación que no informan de la veracidad de las cosas. Y ellos ponen un grito en el cielo y dicen, ¿cómo puede ser esto? Muy fácil. Una nación que niega la existencia de Dios y que niega a Dios y que niega la verdad absoluta está en el nivel de decadencia que nosotros hemos querido. Este es el nivel de decadencia que hay en nuestros políticos. Pero ¿sabes qué? Mañana los volvemos a votar. ¿Por qué? Porque en su programa electoral hay cosas que nos convienen. Y entonces toleramos la mentira y propagamos la mentira. Y la corrupción sigue y sigue. Eso es lo que pasa con la mentira. ¿Te das cuenta? La práctica de la mentira profana el nombre de Dios, hace la vida comunitaria insoportable y estimula más a la corrupción. Y entonces Dios, a través de Moisés, da estas leyes que hemos leído anteriormente. ¿Para qué las da? ¿Para qué da estas leyes? Para controlar la situación, para poner orden a la situación. Los caballos son animales de huida, se dice. Son libres, son salvajes, pero se les coloca, ¿qué se les coloca? ¿Cómo se llama?
bozal, ¿qué más? Se le coloca un bocado, un filete, se le coloca aquí para que con la rienda se pueda manejar, se pueda controlar, se pueda dirigir. Hace más o menos un año, no todavía un año, me monté en caballo. Y el caballito se llamaba Rebujito. Traviesete. Me dijeron, ten cuidado, porque este se despista rápido. Entonces, me dijeron, mira, pon firmeza en tu rienda, quédate bien puestecito, no te muevas, y ten cuidado cuando gire un poquito la cabeza, le da al otro lado contrario. ¿Por qué? Porque por el camino que vamos a andar hay muchas hierbas. Y entonces quiere comer. Pues yo me pasé todo el día así. Y hubo un momento que me hizo ¡bum! Y casi me arrastra. Entonces yo tenía que tirar aún con más fuerza para dirigirlo. Caballo, su instinto, tiene hambre, hay comida, hay que dirigirlo. ¿Para qué servían estas leyes que Dios da al pueblo de Israel? En primer lugar, estas leyes mosaicas servían para frenar de alguna manera la tendencia a mentir. Porque Dios sabe la naturaleza pecaminosa del hombre. Y Dios sabe la tendencia. El hombre es salvaje, incontrolable, cuyos impulsos siempre tienden al mal. Y esas leyes colocaba unas líneas rojas y delimitaba y decía, esta es la verdad, esta es la mentira, esto es bueno, esto es malo, esto es moralidad, esto es inmoralidad. Y estas leyes eran como un bocado que decía al hombre, mentira, 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 esto no está bien. Y de esta manera se frenaba de manera el pecado en alguna forma de la mentira y entre otras cosas hacía que la vida comunitaria estuviera mejor. En segundo lugar, estas leyes servían para limitar los juramentos a asuntos verdaderamente importantes. Un esposo no podía decir a su esposa, ¿de verdad, María, que tú no me crees? ¿Que tú no me crees que no he estado en la cantina de la tienda de la esquina? ¡Que no he estado! A ver, ¿cómo te lo digo? Que te lo juro por mi madre Filomena. No, eso no servía. Se podía jurar por cualquier cosa. Los juramentos solo se podían hacer en el nombre de Dios, por el nombre de Dios y para ocasiones puntuales y verdaderamente importantes. Con esta excepción se muestra el carácter de Dios y se muestra también la condición pecaminosa del hombre. Jurar por sí mismo, jurar por otra persona o jurar por otra cosa que no sea Dios no tiene sentido en absoluto, porque solo Dios es eterno, porque solo Dios es sublime, porque solo Dios es la fuente de verdad, porque solo Él es digno de confianza, porque Él está sobre todo y lo ve todo. Solo Dios es garantía perfecta, porque delante de Él se dará cuenta de cada una de las palabras, que salen de nuestra boca. Todo lo demás es limitado, todo lo demás es mortal, todo lo demás es pasajero, no tiene control sobre eventos futuros. Ahora se habla mucho de que hay que eliminar la burocracia que tenemos aquí en España, que para hacer cualquier cosa, no sé cuántos meses te hace falta. Y venga papeles para acá, y venga papeles para allá, hay un departamento por allí, otro departamento por aquí, y ahora autonómico, y del autonómico va al estatal, y del estatal al autonómico, y del autonómico te lo mandan otra vez. Se agilizaría todo si todo el mundo fuera consciente de la presencia del Dios Santo. Y solo hay que poner una cláusula. Dios me es testigo. No hacía falta ni documento. En tercer lugar, estas leyes se dieron para que no se hiciera juramento hasta que no estuviera uno seguro de que iba a cumplir lo prometido. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5 en adelante, el predicador nos dice cosas como la siguiente: mira, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando a Dios haces promesa,
no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometa y no que prometa, sino cumpla. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. En cuarto lugar, jurar por Dios en momentos especiales servía para potenciar la verdad, para reafirmar la verdad. Era como lo que decimos nosotros, subrayar, redondear, resaltar la verdad. Eso es lo que hacía con un juramento, resaltar la verdad, reafirmar la verdad. Por tanto, Dios en medio de este caos pone ciertas leyes para controlar que la mentira no se propague, para que no se profane el nombre de Dios, para que se use los juramentos como se tiene que usar en el nombre de Dios y para que se haga en momentos ocasionales cuando tú sepas, o yo sepa, o el pueblo en esta ocasión supiera de que lo iba a cumplir. ¿Vais bien hasta aquí? ¿Qué enseñaban los escribas y los fariseos? Vamos a ir ahí a Mateo capítulo 5, versículo 33 en adelante. ¿Qué enseñaban los escribas y los fariseos? Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. ¿Qué significa perjurar? Jurar falsamente. No perjurarás, no jurarás falsamente, sino cumplirás al Señor tu juramento. Bueno, ¿y qué hay de malo en lo que están diciendo? Estos escribas y fariseos simplificaban las enseñanzas del Antiguo Testamento, dejando cosas realmente importantes. Esta gente, como hacían siempre, le pegaban unos recortes a la Biblia, unían y hacían puzzles como querían, a su forma, según su interés. Estos religiosos tenían enseñanza basada en tradiciones antiguas, no en la Escritura. Así que ellos disponían de un sistema de tradiciones y enseñanzas extrabíblicas que consideraban como divinas. Jesús directamente le tuvo que decir en alguna ocasión, por vuestras tradiciones invalidáis ¿qué? La palabra de Dios. Pero bueno, ¿qué es lo que decían ellos? La Misná, que es un texto fundamental en el judaísmo rabínico, que fue recopilado en el año 200 después de Cristo, contiene una discusión acerca de los juramentos. En esta obra se habla de juramentos que atan y juramentos que no atan, juramentos que te vinculan y juramentos que no te vinculan. Lo voy a decir de otras palabras. Juramentos que te obligan a cumplirlo y juramentos que no te obligan a cumplirlo. Así que ellos pensaban que jurar por el cielo o jurar por la tierra, en dependencia de las palabras y del contexto en que se hubiera dado, lo mismo no se debía cumplir. Y este era el problema que encontrábamos en los escribas y los fariseos. Consideraban que una persona judía podía jurar por cualquier cosa que no fuera Dios. Y entonces podían transgredir ese juramento. Ellos si juraban por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o por cualquier otra cosa, no le ataba, no le vinculaba tanto. Ahora, si juraban por Dios, sí. Entonces, si te das cuenta, la enseñanza de ellos era esta. Dice, no jurarás falsamente, sino cumplirás al Señor, ¿qué? Tu juramento. Cumplirás al Señor tu juramento. Los juramentos que has hecho a Dios, pero los otros, ¿qué? Este era el pensamiento de ellos. Ellos habían creado como una especie de sistema piramidal donde había juramentos de menor a mayor importancia. Por ejemplo, para ellos, jurar por el templo o por el altar no obligaba tanto como jurar por los sacrificios o por el oro del templo. Así que ellos tenían como de primer nivel hacia arriba, por ejemplo, el de menor importancia, templo o altar. Si tú juras por el templo o por el altar, te vincula, pero menos que el segundo escalón, sublimo, oro o sacrificios.
Si tú oras por el sacrificio, bueno, te vincula un poquito más que el otro, pero bueno, te puedes soltar. Y así seguían hasta llegar ¿a qué? A Dios sí. Si tú has jurado por Dios hay que cumplirlo. ¿Te das cuenta cómo eran estos escribas y fariseos? ¿Y qué estaban logrando al interpretar así estos mandamientos del Antiguo Testamento? Por un lado, estaban reduciendo el propósito de la ley para frenar la mentira. Lo que hacía era todo lo contrario, potenciaban de esta forma la falsedad, pero haciendo pensar que no era pecado, que no transgredían la ley. Ellos se justificaban a sí mismos. Ellos sabían que la mentira gobernaba en sus corazones. Y ellos podían decir, esta enseñanza de los antiguos es perfecta. Si juramos por algo que no sea Dios, no tenemos la obligación de cumplirlo. Así que no hemos incumplido la ley, ¿te das cuenta? Ellos, si quisieran, podían jurar por Dios y decir, juro por Dios que voy a ayunar 2 veces a la semana. Y después podían jurar a sus mujeres que no habían mirado a una mujer con deseo de codiciarla y lo juraban por el templo. ¿Ayunaban o no ayunaban? Sí. ¿Miraban a otras mujeres? Sí. Pero no había pecado en ello. Ellos podían decir, juro por Dios que voy a dar diezmo de todo el campo que produzca, por lo que produzca el campo. ¿Y lo hacían o no lo hacían? Sí. Pero después juraban que la mujer tenía una cosa indecente y que por eso podían darle carta de repudio. Y a lo mejor ahí juraban por los sacrificios del altar. De esta forma se permitía la mentira. Se potenciaba la mentira y se hacía pensar que estaban bien. No sé si había escuchado alguna vez la expresión, bueno, sí, esto lo habría escuchado, la expresión de la caja de Pandora, ¿no? Se ha abierto la caja ¿de qué? ¿Sabéis de dónde proviene esa expresión? De la mitología griega. Se dice que Pandora fue la primera mujer mortal y fue creada por el dios Hefesto por orden de Zeus como castigo para la humanidad después que Prometeo robara el fuego divino y se lo entregara a los hombres. Así que se creó a Pandora, la primera mujer mortal, para castigar a la humanidad. Y Pandora fue dotada con virtudes, con dones por los dioses, pero recibió una caja que contenía en ella todos los males del mundo. Enfermedades, sufrimiento, conflicto. Entonces Zeus advirtió a Pandora que no debía abrir la caja. ¿Y qué hizo Pandora con su curiosidad? La abrió y se desató todas las enfermedades, todos los sufrimientos, todos los conflictos. Los escribas y los fariseos lo que habían hecho, torcer las escrituras, modificar la verdad, crear un sistema de juramentos humanos, debilitaron el mandamiento, entonces abrieron la caja de Pandora. ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Por qué se puede jurar? ¿Por qué no? Al hacer esto, lo que promovieron es todo lo contrario al propósito de la ley de Dios. En vez de frenar la mentira, potenciaron la mentira. En vez de honrar a Dios, profanaron el nombre de Dios, lo mancillaron. En vez de hacer la vida comunitaria más fácil, la hacía insostenible. En vez de frenar la corrupción, ¿sabéis qué hacían? Intensificarla. Cambiaron la verdad. ¿Por qué? Por la verdad media. Mentira. Por la mentira. Por la mentira. Y entonces vino todos estos males. Estos escribas y fariseos habían logrado imponer esta enseñanza al pueblo que practicaba lo mismo. Practicaba todo esto del juramento. Y entonces la nación se encontraba en este momento que Jesús aparece allí totalmente en oscuridad, en tiniebla, todo era un caos. Como dice la siguiente frase, sin verdad no hay libertad. Y sin libertad, la vida se convierte en un yugo insoportable. Un yugo insoportable. Es curioso como las escrituras, cuando habla de la mentira,
se relaciona con el yugo de esclavitud, porque la mentira tiene esa connotación. Es como un ejército que viene y sitia una ciudad y pone el yugo a los esclavos y lo lleva ¿a dónde? A un lugar donde no es suyo. Eso es lo que hace la mentira. La mentira te lleva a un lugar ilusorio que no es verdad, que no es real. Y entonces te destruye. Por eso Jesús en el capítulo 8 de Juan declara a sus oyentes que son esclavos. Y entonces dice, ¿yo qué dice? Si somos linaje de Abraham, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y entonces Jesús le dice que Él es el único que lo puede libertar y sus palabras son las que pueden traerle libertad. Jesús, después de que ellos declararan que no somos esclavos de nadie, dice, mira, vuestro Padre, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y entonces le dijo cosas como esta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De ahí viene la mentira. Y esto es lo que sucedía en los tiempos de Jesús. La verdad ocultada, la mentira propagada, todo caos, todas las esferas de la vida insoportables, la religión estaba vacía, yugo de esclavitud, nadie en quien confiar. Y hermano, ¿qué tenemos que tener cuidado nosotros? De manipular la verdad. Tenemos que tener cuidado de hacer nuestro propio sistema de enseñanza para eludir la obligación de obedecer. Y muchas veces, hermano, entramos nosotros y camuflamos la mentira con mentira piadosa. En una mentirijilla. Media verdad. No, la verdad relativa. O la llamamos interpretación creativa de los hechos. Sofisticado. Mentira. ¿Cuán hábiles podemos ser para eludir nuestra responsabilidad de obedecer, de cumplir lo prometido? Que el Señor nos libre, que seamos como estos escribas y estos fariseos. Los efectos de la bomba de este sistema de enseñanza de los religiosos hizo mella en el pueblo, hizo mucho daño, todo era un caos. Pero quiero que me permitas comenzar este último punto diciéndote unas palabras. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias en medio de la oscuridad. ¿Sabéis por qué? Porque el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. La luz amaneció. Cristo vino a este mundo y cuando Cristo viene a este mundo, trae luz. Dice que vio a la multitud y él siempre que ve a la multitud la ve con compasión y subió a la montaña. ¿Para qué sube Jesús a la montaña? Para equipar a una sociedad alternativa, a una sociedad diferente, para que ellos se den cuenta que son diferentes y que deben actuar de manera diferente, para que ellos con su vida apunten a la luz. Ese eres tú y soy yo, si somos hijos de Dios. Jesús le habla que esta sociedad es diferente. No hace las cosas que hace todo el mundo. No matan físicamente, pero tampoco albergan enemistad en sus corazones contra nadie. Ellos no adulteran físicamente, pero además se alejan de todo aquello que le incita a la lujuria. No toman el matrimonio a la ligera. Saben que es una carne y que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No tienen un as bajo la manga para decir si las cosas salen mal. No, ellos no son así. Y ahora continúa equipando a estos discípulos, nos sigue equipando a nosotros. ¿Qué habéis oído acerca de los juramentos? ¿Qué habéis oído acerca de la verdad? Que solo hay que cumplir los juramentos hechos en nombre de Dios. ¿Y qué pasa con los otros juramentos? ¿Y qué pasa con el hablar diario de vosotros? Verdad a media es una mentira como una catedral. Mira, ellos hablan de lo suyo. Ellos dicen que dicen otro,
que solo hay que cumplir los juramentos hechos por Dios. Nada de eso, no le hagáis caso. Su corazón es sucio, por eso hablan sucio. Por eso maquillan la verdad y hacen pensar a la gente que esta verdad es divina y no es así. Pero vosotros sois diferentes. Tenéis un corazón limpio. Yo os he cambiado. Escuchad bien, ellos dicen, pero yo os digo. Ellos dicen, pero yo os digo. No juréis. Versículo 34. ¿Lo tenéis? Vamos a leer, versículo 34. No juréis en ninguna manera por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto que dice, de mal procede. Jesús está derribando de golpe el sistema piramidal de los juramentos de estos escribas y fariseos. ¡Bum! Jesús nos está diciendo de que debemos desechar la mentira y debemos hablar verdad. Aquí hay verdades tan potentes, hermano. Hay verdades tan potentes en estas palabras. En primer lugar, al contrario que los falsos maestros, Jesús, con sus enseñanzas, parte siempre de Dios. Si Él va a componer una enseñanza, siempre parte de Dios, del carácter de Dios. Esos religiosos nunca tenían en cuenta a Dios. Jesús siempre tenía en cuenta a su Padre. Exhorta a no jurar en ninguna manera ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por otra cosa. ¿Por qué? Porque si ellos quitan a Dios de en medio, eluden la responsabilidad y pueden mentir a su antojo. Lo que Jesús está diciendo, escucha bien, Dios es omnipresente. Porque en el cielo, ¿quién está? Y en la tierra, el estrado de sus pies. Y en Jerusalén, ¿quién está? La ciudad del rey. Jurar por el cielo no es una opción, porque allí está su trono. Algunos dirían, bueno, vamos a jurar por la tierra, que no, que es el estrado de sus pies. O pues vamos a jurar por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Que no hay manera de dejar a Dios de lado, que Dios siempre está, como dijo el salmista, ¿dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, es aquí, allí tú estás. Bueno, ¿y si tomaré las alas del alba y habitar en el extremo del mar? Allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me van a encubrir, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Jesús está diciendo, Dios es omnipresente. Pero no solo eso. Lo que Jesús está diciendo aquí es que que Dios es inmanente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo penetra todo. A.W. Tozer expone la siguiente ilustración para que podamos entender mejor este atributo de la inmanencia de Dios. El balde, un balde, ¿lo veis? Un balde, imaginaros, un cuenco, que es hundido en las profundidades del océano, está lleno del océano. El océano, ¿dónde está? En el balde. Pero el océano tiene al balde. ¡Bum! Que te estalle la mente. La mejor ilustración que dice Tozer que puede dar. Yo no creo que sea mejor dando otra ilustración. El balde queda rodeado por completo del océano. Por eso dice el apóstol Pablo a los atenienses, recordáis que tenía esa figura allí del Dios no conocido, como un Dios lejano, y le dice que no, que Dios es cercano, que Dios es cercano. Y entonces le dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios penetra todo.
aún nuestros propios pensamientos, nuestros más íntimos deseos. No hay opción para perjurar cada palabra que se emite de nuestra boca, cada pensamiento que se procede, cada sentimiento que se experimenta, cada deseo que se tiene. Dios lo atraviesa todo. No hay manera de dejarlo fuera. Entonces, ¿cómo va a jurar por el cielo? O por la tierra, o por Jerusalén, o por cualquier otra cosa. Y no porque estas cosas sean Dios, como dice la filosofía del panteísmo. No, porque Dios está siempre y lo penetra todo. Además, Jesús nos está dando otra verdad potente. El hombre es frágil. El hombre es frágil. ¿Qué pasa si alguien jura por sí mismo? Bueno, vale, dejo a Dios a un lado, dejo las cosas, dejo a otra persona, pero voy a jurar por mí mismo. Yo no creo que venga aquí alguien y te diga, mira, déjame tu casa durante un año, la escrituramos, la pone a mi nombre. Estoy un año y después del año te la devuelvo. Te lo juro por mí. Pero ¿por qué no? El hombre es frágil, tú lo sabes. El hombre tiende al mal, tiende a la muerte, no puede controlar los hechos. Por eso dice Jesús, no jures ni por tu cabeza, porque tú no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y aunque sea muy buena la intención de nuestro juramento, debemos jurar por nosotros mismos porque somos débiles, somos frágiles, no tenemos control de lo que juramos. Jesús está exponiendo la fragilidad y la dependencia del ser humano en contraposición al poder de Dios. En tercer lugar, te voy a dar otra verdad poderosa. Cuando tú lees esto, implícitamente, para entender estas palabras, tienes que asumir que hay una verdad absoluta. Dice, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Sujel Michelin nos habla en esta frase acerca de lo que es la verdad. La verdad es toda proposición. Eso incluye creencias, pensamientos, declaración, representación, que corresponde con la realidad tal como ésta es percibida por Dios. No como tú la percibes. Es la realidad, pero como la percibe Dios. Mira, nadie puede decir sí, sí, no, no, si cree que la verdad es relativa. No. Si cree que es según su percepción. Si cree que la verdad es algo subjetivo. No. El que cree en el relativismo dice sí, luego no, y cuando lo acusas de mentir te dice no, eso es cambio de opinión. Sin embargo, esa persona acusa a aquel que dijo sí y luego no y le dice mentiroso. ¿Lo entendéis? El relativismo es algo tan absurdo, tan absurdo. Decir que no hay verdad es algo tan absurdo porque lo que está diciendo la verdad absoluta es que no hay verdad absoluta. ¿Te ha pegado el chi en la cabeza o no? ¿O no estás pensando? La verdad absoluta es que no hay verdad absoluta. Bueno, muy bien. La gente que apela al relativismo tiene el problema de no quererse enfrentar a la verdad. La verdad ilumina y muestra el acierto, pero muestra también el error. La verdad ilumina y muestra el bien, pero también el mal. Cuando los principales sacerdotes, me encanta esta porción de las Escrituras, y como dije la semana pasada, me encanta ver a Jesús. Me encanta ver a Jesús cómo responde a las preguntas que le hacen los escribas, los fariseos, las autoridades políticas, religiosas de aquel tiempo. Y entonces se le presentaron los principales sacerdotes, que estaban desesperados, los ancianos del pueblo, porque este Jesús, que no venía de ninguna universidad, está enseñando al pueblo, la gente lo sigue,
Y entonces se acercan los escribas, los principales sacerdotes, los ancianos, y le pregunta, ¿con qué autoridad tú haces esto? A ver, ¿quién te ha dado la autoridad para enseñar de esta forma al pueblo? En nuestro territorio, en el templo. Entonces Jesús le dijo, mira, yo voy a hacer también una pregunta. Si me la contestáis, yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. A ver, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá, porque pues no lo creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y entonces Jesús allí esperando, ellos discutiendo, ¿qué decimos? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Del cielo o de los hombres? Y entonces al fin ya resuelven y dice, no sabemos. ¿Cómo? ¿No sabemos? Pues yo tampoco contesto la pregunta. ¿Por qué hace eso Jesús? Porque han adulterado su mente. Con la mente sí sabe. Sí sabe. No quieren decirlo. Se están enfrentando a la verdad. A ellos no les interesa la verdad. ¿Te das cuenta? Le interesan ellos mismos. Esos son los relativistas. No, sí, no, ahora sí. Sí sabe. No tengo más nada que hablar con vosotros. Porque no queréis. Porque habéis desechado la verdad. Porque no os interesa la verdad. Os interesa vuestro pellejo. Os interesa vuestro ego. Os interesa que el pueblo nos diga qué habéis hecho con Juan. ¿Por qué no le habéis hecho caso? Sí sabéis. Sí sabéis. Recuerda a Jesús cuando está en el pretorio y le está interrogando Pilato y le hacen un montón de preguntas. Pilato que está nervioso. Pilato que sabe que es inocente. Pilato que sabe que le han entregado los judíos por envidia y quiere intentar a ver cómo hace para que no juzguen a Jesús y está buscando, pero dime, ¿de dónde eres tú? ¿Tú eres rey? ¿Tú no eres rey? Dime dónde. Dice, yo para esto he venido y he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y entonces Pilato dice, ¿qué es la verdad? Y he estado leyendo los textos y dándole vuelta y dándole vuelta. ¿Qué es la verdad? Le dijo. ¿Y sabe qué hace cuando le pregunta Pilato a Jesús qué es la verdad? Dice automáticamente, dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Espérate, tú le has preguntado a Jesús qué es la verdad y automáticamente te vas. Espérate, ¿no? ¿Qué te va a contestar? Que no quiere. Que en verdad no quiere. Que no le interesa. Es más, es que la verdad la tiene delante. Jesús es la verdad. Pero no quiere. No le da la gana. No creo que cuando venga el juicio final, cuando se encuentre Pilato delante del gran trono blanco, diga, mira, que yo es que no tuve culpa. Yo dije, mira, que la sangre corra, ahí está, la sangre para el pueblo. Yo no hice nada. Lo vas a ver. Lo vas a ver. No quiso la verdad. Y así somos nosotros, hermanos, también. Cuando la verdad viene nos incomoda. Y no queremos. Y la ocultamos, la callamos, la argumentamos. Entonces quedamos esclavos. Jesús está asumiendo la frase, con la frase está asumiendo que hay verdad absoluta. ¿Vuestro sí que? Sí. ¿Vuestro no? No. Otra potente verdad que nos da aquí Jesús es que nos está diciendo de que nuestra vida diaria sea una vida íntegra, una vida honesta,
Una vida donde nuestras palabras son verdad. Sí, sí. No, no, ya está. Punto final. Que no hay que estar apelando constantemente a los juramentos. Pero ¿y si no me creen? No insistas. No jures. ¿No te creen? No te creen. Tu testimonio de vida, tu testimonio de integridad, tu testimonio de veracidad. La mejor manera de hacer nuestras palabras creíbles es con nuestra vida, nuestra integridad, con nuestro día a día. ¿Cómo somos? Decimos, cumplimos, decimos, cumplimos. Ya está. Más que esto, de mal procede. De mal procede. Ahora bien, ¿está mal jurar? Jurar por Dios no está mal. Poner a Dios por testigo no está mal, porque Jesús no está eliminando la ley. Jesús nos está dando una comprensión más alta de la ley. Es más, tenemos un montón de casos en las Escrituras que juran delante de Dios. Por ejemplo, Abraham exigió juramento a su siervo delante de Dios, por Dios, ¿para qué? Para que le trajera ¿qué? Para que trajera a la futura esposa de Isaac, o Jonathan y David. Hicieron un pacto, hicieron un juramento, como Dios por testigo. Y entonces cuando David subió al trono se acordó de la familia de Jonathan. Tenemos a Jesús, que aunque no vemos una expresión de jurar, bajo juramento le dijeron que declararan si él era el Mesías. Pero es que tenemos el ejemplo de Dios mismo en Hebreos, capítulo 6, versículos 17 y 18, que Dios puso juramento para la extensión ¿de qué? De la promesa hecha a Abraham. ¿Por qué Dios pone juramento? Dios no necesita, Dios es verdad, es la fuente de toda verdad. Pero Él lo hace acomodándose a nosotros para ratificar, para subrayar de que Él iba a darnos la herencia que le dio a Abraham, la promesa de la salvación, extendida también a los hijos de Abraham que somos nosotros por la fe. Así que, queridos hermanos, tenemos un Dios que nos está enseñando que nuestra vida tiene que ser una vida íntegra, una vida honesta, una vida donde honremos su nombre, donde desechemos la mentira. Voy concluyendo. El Señor quiere que seamos luz en medio de esta oscuridad, porque está todo oscuro. Sabéis que ya las palabras, por mucho algunas veces que hablemos, no. Por eso tenemos que ser personas íntegras, personas honestas, personas que digamos sí, sí, no, no. ¿Cómo puedo hacer luz? Anota primero, desecha la mentira. Como dice Efesios 4:25, desechar la mentira. Yo te ruego en el nombre del Señor que quite de tu mente la posibilidad de mentir. Y yo espero ya que, bueno, tú ya lo hayas logrado, de quitarte los deditos estos que pone por aquí detrás. Espero que no hagamos eso. Ni que hagamos mentirijillas. Y mentirilla es pedosa. Tenemos que odiar la mentira. Mira lo que ha traído la mentira. El pecado, el juicio. Todo este desastre es de la caja de Pandora, la mentira. De ahí provino todo. Tenemos que odiar la mentira. No la podemos permitir en nuestra vida, pero tampoco en nuestro hogar. En ocasiones, como padres cristianos, caemos en el error de permitirle a nuestros hijos que mientan. Es que son cosas de niño, ¿no? De niño y de adulto. Que no. Y esto es una lucha, porque nuestros hijos mienten. Y hay que estar constantemente reprendiéndolos, diciéndoles, exhortándoles que no se puede tolerar la mentira. Que tú, si toleras a tu hijo la mentira, estás representando un Dios, ¿de qué? Un Dios horrible, un Dios que no es digno de confianza, un Dios que no castiga el mal. No podemos permitir que nuestros hijos mientan ni una sola vez. En el momento que tú te enteres que te miente a ti, que miente a su hermano o su hermana,
que miente a uno de sus compañeros, es que fue una tontería, que no. Si tú supieras todas las cosas que me cuenta Sofía acerca de los compañeros de su clase, y siempre estoy, ¿tú has creído eso? Es impresionante. Pero unas mentiras. ¿No? ¿San Pancho? Esta es la sociedad que vamos a tener. Ministra a tu hijo, a tu hija, pregúntale por qué miente. Y te va a dar cuenta que hay ídolos en su corazón, ídolos de aprobación, no quiere el rechazo, no quiere que le castigue y por eso te miente y al final es peor. Es un asunto de vida o muerte, la mentira. Pregúntaselo a Adán y a Eva. Pregúntaselo a Adán y Eva. Por eso, queridos hermanos, sobre todo como padres, seamos ejemplo en todo, en nuestra forma de hablar. No le diga a tu hijo que viene el coco si no duerme. No le digas eso. No le digas que le dará un regalo si come verdura cuando no lo vas a hacer. No le digas que un ratoncito le va a dejar chuche cuando se le caiga el diente. Ni que unos seres mágicos con sus camellos atravesarán la puerta de la casa y le darán un montón de regalos. Dile que el Rey de Reyes, el Rey de Reyes, el Rey de Reyes, si es el que provee a la casa para que nosotros podamos darle los regalos a ellos. ¿Sabe qué pasa? Que claro, después no te extrañe que digan, bueno, que los reyes es que eran falsos, que eran mentiras, es que el ratoncito, háblale tú ahora de Dios, que tampoco ven. ¿Qué van a pensar? ¿Te das cuenta? Que el Señor nos guarde de estas cosas. El primero que me tira la oreja a mí. Pero hermano, hablemos siempre verdad. La verdad, hermano. Desecha la mentira. Como decía alguien, siempre debemos cuidar cada palabra que sale de nuestra boca, asegurando que cada una de ellas es verdad. Asegurándote, ¿cómo haces tú eso? Cada vez, espérate, voy a hablar. Será, sí, tengo que ser preciso, no vaya a ser que una palabra. ¡Qué tortura!, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hablar verdad? Te voy a dar dos cositas y terminamos. ¿Cómo hablar verdad? Primero, si tienes un corazón limpio. Si no lo tienes, no puedes hablar verdad. Verdad de la palabra. Hay cosas que son verdad en la vida, pero la verdad que nos hace libres. Corazón limpio, pero un corazón limpio lleno de la palabra. Tienes que permitir que la palabra more abundantemente en tu corazón. Y cuando la palabra more abundantemente en tu corazón, tu boca, ¿sabes qué? Verdad. Y dos, necesitas ser consciente de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando vayas a cruzar los deditos, dice, que Dios está aquí detrás también. Y cuando dice sí, pero que tú sabes que es no, dice tú no, que Dios permea todo y atraviesa mis pensamientos. Llenarte de la palabra, llenarte de la presencia del Señor. Te pregunto, ¿tienes un corazón limpio? ¿Ha cambiado Dios tu corazón? ¿Ha cambiado lo más profundo de tu ser? ¿Ha cambiado tu deseo? ¿Lo amas por encima de todo? ¿Lo deseas? ¿Deseas la verdad? ¿Amas la verdad? ¿Anhelas a Cristo? Si no es así, yo te invito a que venga este día a Él. Porque Él está aquí. Y puedes pedirle perdón. Porque Él sufrió por la mentira. Lo acusaron testigos falsos. Lo traicionó un discípulo que vivió una vida de mentira. Fue gritado allí en medio de aquel sitio, crucifícale, crucifícale, por una masa que era ignorante, porque había desechado, ¿sabe qué? La verdad y era manipulada por la mentira. Pero además quiero decirte que Él murió en la cruz del Calvario por una vida de mentira que nosotros vivimos. Y Él se puso en tu lugar y en mi lugar para pagar el juicio que debía caer sobre nosotros. Así que te invito en este día a que vengas a Él, a que reconozcas que has vivido una vida alejada de Él y le pides perdón. Entonces Él va a venir sobre tu vida porque Él es el único que te puede hacer libre, el Hijo.
Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. El yugo de la esclavitud del pecado. Y entonces, no solo hará eso, sino que te dará el poder para vivir una vida íntegra, honesta y verdadera. Amén. Hermanos, si tú estás ahí y dices, wow, he sido influenciado por algunas cosas, algunas enseñanzas del mundo, donde he trastocado la verdad, pues también puedes venir a Él y pedirle perdón. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres Dios de verdad. Alumbra nuestros ojos, alumbra nuestro corazón, alumbra nuestra alma, Señor. Dirige, Dios mío, Señor, nuestro corazón hacia ti, para que vivamos en libertad, para que podamos ser luz en medio de esta oscuridad. Señor,